Buenas noches, hermanos. Les pido que busquemos en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, del 20 al 24. Y nos ponemos de pie para darle lectura al Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículos 20 hasta el 24, que dice la palabra del Señor de esta manera. Al ver él la fe de ellos, les dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos os comenzaron a cavilar diciendo: ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió, les dijo: ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Gracias, pastor. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, en esta noche te damos gracias por tu palabra. Señor, te rogamos que esta palabra, Señor, pueda caer bien en nuestros corazones, que Señor pueda edificarnos, que tu Espíritu Santo, Señor, trabaje en tu palabra y que sea, Señor, hecha tu voluntad como tú has dicho, Señor, que tu palabra no regresa a ti vacía, sino sale y hace el propósito con el cual tú lo envías, Señor. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias, pastor. Aquí, hermanos, vamos a ver la fe. Cómo la fe es importante, como dice en, en la carta a los hebreos. Dice que la fe es pues la certeza y la convicción de lo que se espera. Y la convicción de lo que se espera, y aunque aún todavía no se ve, nosotros lo podemos tomar como algo, como dice la palabra de Dios, como ya real. Entonces la fe podemos ver, hermanos, cómo mueve. Dice que la fe mueve las montañas. Aquí dice la palabra del Señor que estando en una casa, sabemos que es una casa porque está hablando después de la manera en que fue hecho llegar este hombre ante Jesús. Dice que estaba en una casa, hablando y predicando la palabra de Dios. Jesús siempre traía y predicaba la palabra de Dios. Esa era su misión al venir a la tierra, una de sus misiones. Entonces, vemos que dice que al ver, dice, pero, y sucedió en el versículo 18, que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Hermanos, estos hombres tenían la fe y la convicción de que si este hombre llegaba a Jesús, sería sano. Ellos tenían esa seguridad, por eso ellos estaban procurando, dice. Entonces, aquí dice, siempre, o quizás algunos no, nos hemos imaginado que son cuatro personas o cuatro personajes estos que cargaban al paralítico, porque sabemos que hemos visto que siempre que se llevan un ataúd o se llevan algo, generalmente lo llevan cuatro personas. Pero la palabra de Dios dice que unos hombres, supongamos que son cuatro, esos hombres tenían la firme convicción y la fe de que si alcanzaban llegar a este hombre delante de Jesús, él podía levantarse de este lecho que lo tenía atado por muchos años, quizá desde su nacimiento o quizá por alguna razón, pero el caso que este hombre estaba en el lecho, no podía caminar desde hace mucho tiempo. Entonces dice, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud. Muchas veces, hermanos, cuando queremos llegar a Jesús, siempre hay obstáculos. Cuando queremos llevar a alguien a Jesús, siempre hay obstáculos. Le hablamos de Jesús a las personas y algo se interpone. Muchas veces cuando estamos en lo mejor para compartir la palabra de Dios,
alguna distracción rompe ese momento en que nosotros estamos comunicándole el mensaje de salvación a alguien. Los obstáculos son muchos, pero estos hombres no se dieron por vencido. Esos hombres estaban persistentes en esa firme decisión de llevar a este hombre hasta los pies de Jesús. Qué hermoso es tener amigos como estos, que lo quieren a uno, que le quieren para uno lo mejor, que no se dan por vencido por hacerle un bien a este hombre. Deseaban que este hombre se levantara, pero había un gran obstáculo. La gente, se ve que esta gente no es muy caballerosa, ¿verdad? Que le abrieran paso a este hombre enfermo. Pero esos hombres no se dieron por vencido. Y dice que subieron al techo, al tejado, e hicieron un agujero para que pudieran meter a este hombre. Qué gran ingenio tenían esos hombres. Hermanos, no sabemos si es fácil o no subir a alguien en el techo de un edificio, a un hombre paralítico. Pero también pensemos destruir la casa ajena, ¿verdad? Tomarse esa decisión de romper algo que no es nuestro. Estos hombres realmente estaban decididos a afrontar cualquier situación. Quizás estaban decididos o estuvieran decididos a pagar las reparaciones, las multas o quizás la cárcel de haber hecho una destrucción en un lugar ajeno. Nada les impedía, nada les detenía de llevar a este hombre a Jesús, porque ellos sabían que, y habían escuchado seguramente, habían visto seguramente los milagros que Jesús hacía. Y estos querían que su compañero, que su amigo, también pudiera gozar de esta sanidad y levantarse de esta esclavitud que lo tenía atado, la enfermedad que él tenía. Y entonces introducen a este hombre. Y el Señor Jesús, al verlo, al ver la fe de ellos, al ver la fe de quienes, hermanos, al ver la fe de estos hombres que lo cargaban, pero también estaba meditando hace unos meses acerca, se me vino a mi mente este mensaje, ese pasaje de la Biblia, y me puse a pensar que dice, al ver la fe de ellos, pero ¿de quiénes? ¿Solamente de los 4? ¿O de los hombres? Digo 4 porque se supone que eran 4, pero de esos hombres que lo llevaban. La Biblia no dice que son 4, no me malinterpreten. Dice que unos hombres se lo llevaban. Dice que al ver la fe de ellos, pero seguramente también del paralítico también tenía la fe, porque yo creo que a nadie se le puede llevar en contra de su voluntad, a menos que uno haga las cosas. Pero este hombre seguramente también estaba deseando llegar a este lugar. Entonces dice, al ver la fe de ellos, al ver la fe de todos estos hombres que lo acompañaban y la fe de él también, le dice, hombre, tus pecados te son perdonados. Y los que lo acompañaban decían, bueno, pero habían pensado, si ellos seguramente no habían pensado en esto, ellos habían pensado en la sanidad física, les había preocupado y querían llevarlo para que sea sanado físicamente. Quizás no había pasado por sus mentes que sus pecados fueran perdonados. Pero el Señor Jesús, Él siempre actúa de esta manera. Lo más importante es perdón de pecados. Es el perdón de pecados lo más importante en la vida del hombre. Y entonces dice, tus pecados te son perdonados. Y en ese lugar estaban los escribas y los fariseos, los que eran religiosos en ese tiempo. Y estaban cavilando en sus corazones y pensaban, dice, ¿quién es este hombre que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Esos hombres estaban buscando la manera en cómo atrapar
a Jesús para acusarle ante las autoridades. Para eso le seguían a Jesús. No era para que ellos aprendieran, no para que ellos estaban viendo que lo que estaba haciendo Jesús era algo bueno, sino que ellos lo tomaban como un enemigo que les estaba robando el lugar. Ellos estaban buscando la manera de cómo atrapar al Señor Jesús para acusar delante de las autoridades. Y que hablaban en sus corazones que este hombre hablaba blasfemias. Dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? En esto que ellos pensaban hay dos cosas importantes. En uno se equivocaron, pero en otro dijeron algo cierto, sin pensarlo, sin saberlo. Dice, hablan blasfemias. Y el Señor Jesucristo no estaba hablando blasfemias. Y dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Ahí sí estaban hablando, ahí sí estaban diciendo algo real sin que se dieran cuenta. Que solamente Jesús podía perdonar los pecados, porque Él era Dios, Él es Dios, y Él podía perdonar pecados. Y dice que Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, respondió, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Nadie le dijo al Señor Jesucristo lo que esos hombres estaban pensando. Él sabía, Él conocía, Él conoce los corazones, conoce los pensamientos, porque de Él no podemos escondernos nunca, no de lo que tenemos en el corazón ni de lo que tenemos en la mente. Él nos mira delante de Él, estamos sin nada que pueda obstaculizar la vista de nuestro Dios sobre nosotros. Y Jesús, entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiéndole les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados son perdonados, o decir, levántate y anda? No sé si usted se ha puesto a pensar alguna vez sobre este tema, sobre estos versículos. La otra vez estaba pensando, ¿cuál es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? O decir, levántate y anda. Para Dios no hay nada difícil ni imposible, no hay nada más ni menos. Pero desde el punto de vista de nosotros como humanos, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Si decimos tus pecados son perdonados, si yo digo tus pecados son perdonados, nadie se va a dar cuenta, porque no hay nada que lo compruebe físicamente, que se vea visiblemente. Pero decirle a alguien, levántate, como hizo Pablo y Pedro y Pablo también en alguna ocasión. Entonces, si no se levanta este enfermo, quedamos mal. Y Jesús le dijo, pues para que veáis que el Hijo de Hombre, vamos a leerlo mejor, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, para Jesús, realmente podemos pensar que aún para Jesús, lo más difícil es decir, tus pecados te son perdonados, porque es algo grande, es algo que Él tuvo que pagar en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Él tuvo que llevar en sí nuestros pecados. Pero él dijo, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder para decir tus pecados son perdonados, para decir levántate, y te digo levántate y vete a tu casa. Qué maravilloso es, hermanos, cuando estamos en la presencia de Dios y tenemos esta gran oportunidad de recibir las bendiciones de Dios. Pero regreso nuevamente a estos hombres que lo llevaron. Es importante la fe, porque dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestra fe es la clave para que nosotros podamos recibir
las bendiciones de Dios. Pero también nuestra fe es probada. Nuestra fe afronta obstáculos en el camino. Es importante, dice el apóstol, uno de los apóstoles, dice que suframos tribulaciones. Muchas veces las enfermedades son parte del pecado, pero en otras ocasiones son pruebas que nuestro Dios permite para que nosotros seamos fortalecidos, para que nuestra fe sea reafirmada, para que nuestra fe sea probada y crezcamos espiritualmente. Pero en sí, el origen realmente de las enfermedades es el pecado, porque el pecado fue la que nos ató a este sufrimiento. Pero el Señor Jesucristo vino a romper toda esa esclavitud. Vino a romper la esclavitud del pecado, de la cual ahora nos ha hecho libres. Entonces, busquemos en, en Mateo 11, 23 y 24. Si alguien lo tiene, si le puede dar lectura. Amén. Aquí dice que todos los milagros que el Señor Jesús hizo, eh, fue un lugar donde el Señor Jesús estuvo más en su ministerio, pero es el lugar donde menos la gente se arrepintió. Escucharon, les gustó, entendieron, no lo entendieron, pero lo escucharon y no entendieron y no se arrepintieron. En ocasiones pasa eso de que el evangelio es predicado y la gente escucha y la gente puede aparentar el entusiasmo, puede compartir el entusiasmo, pero no tiene esa convicción, no recibe a Cristo en su corazón, no tiene esa fe o no hace progresar la fe que tienen. Entonces, es importante que nosotros mantengamos nuestra fe firme, aun a pesar de las pruebas, a pesar de los obstáculos, a pesar de las tribulaciones. Nosotros tenemos que crecer y crecer más espiritualmente. Pues en esta noche, hermanos, este es el tema de esta noche y que el Señor los bendiga.